Bueno, buenas tardes para todos. De parte de Fondo Presente les damos la bienvenida a este espacio en donde hoy daremos inicio a un ciclo de charlas mensuales que nos permitirá ampliar nuestros conocimientos sobre las finanzas, abordándola desde la importancia de la salud financiera en nuestro bienestar en general. Vamos a tener la oportunidad de aprender de la mano de expertos. Ellos nos brindarán todos sus conocimientos y adicional vamos a poder generar preguntas y comentarios según el tema que se esté exponiendo. Para ello, vamos a utilizar la opción de levantar la mano y ya se abrirá un espacio para poder realizar la pregunta o también se pueden ir dejando en el chat los comentarios o preguntas que se tengan. El día de hoy nos va a acompañar Jaime Jaramillo Machado. Jaime es papá de Simón, es coequipero de Mónica, él es administrador de empresas de AFIT y tiene una amplia experiencia de más de 20 años en importantes cargos en el sector financiero, bursátil, llegando a ser jefe de inversiones en las más prestigiosas compañías colombianas. Ahora es el creador de Finanzas Emocionales, que es una compañía de educación financiera que cuenta con más de 350,000 seguidores en sus diferentes redes sociales y ha tenido cerca de 8,000 estudiantes en sus cursos de finanzas personales y de inversiones. Jaime, muchas gracias por estar en este espacio y bienvenido. Natalia, muchas gracias a ustedes pues, por esta invitación y por este primer encuentro con toda la comunidad del fondo. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar abordando el tema de tu bienestar financiero comienza en tu ser. Entonces, Jaime nos va a estar acompañando durante esta horita. Al final también vamos a tener la oportunidad de generar pues como conversaciones y si tenemos pues como algo al respecto según lo que nos va a compartir en este tiempo, Jaime. Muy bien. Chicos, buenas tardes a todos. Es un placer de verdad estar con todos los afiliados al fondo presente ya. Tal vez nos habíamos visto con algunos de ustedes el año pasado en un par de conferencias y de charlas. Esto es horrible. Yo detesto esta vaina. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, Jaime. Lo que pasa es que cuando uno pone la presentación, pierde totalmente la visión del auditorio. Bien, chicos, miren, nuestro bienestar financiero comienza en nuestro ser. A veces pensamos que el dinero es un tema de números, es un tema de Excel, es un tema de cuánto dinero me gano, ¿ok? Y realmente estamos equivocados en eso, porque incluso muchísimas veces conozco muchísimos casos de personas que se ganan 50, 60, 70 millones de pesos y adivinen qué, no les alcanza, ¿ok? Porque el problema de nuestras finanzas no es cuánto dinero nos ganamos, sino qué hacemos con el dinero que nos ganamos. Entonces, el día de hoy yo quiero contarles mi historia de vida. Mi historia de vida que además empieza eh, desde muy joven. Pero antes de empezar a contarles desde esos primeros momentos donde empecé a ganar dinero, quisiera irme al año 2001, ¿sí? Ricardo Londoño, que es esta persona, es un sacerdote, amigo mío. Yo vivía en Bogotá. En esa época yo trabajaba en una firma comisionista de bolsa y ganaba muchísimo dinero, ¿ok? Y un día tomándome un café con Ricardo, me suelta esta frase, ¿ok? Y me dice que en ese momento además fue una frase de esas que pasan como que pasan desapercibidas dentro de la conversación, ¿no? Y entonces me entró por una oreja y me salió por la otra, porque en ese momento yo no tenía problemas de dinero, ¿bien? Y entonces Ricardo me suelta esta frase y me dice, mire Jaime, es que los problemas de plata no se solucionan con plata, se solucionan con decisiones. Yo en ese momento, la verdad, no la entendí y de pronto esa frase se quedó por allá guardada en mi inconsciente, pero fue hasta muchos años después donde entendí realmente, con mucho dolor, esta frase, ¿ok?
Y quisiera que esa frase se les quedara metido a ustedes, a cada uno de ustedes, de las personas que hay acá conectadas, se les quedara metida en la mente. Los problemas de plata no se solucionan con plata, se solucionan con decisiones. Además, por un hecho muy particular, y es que entre más dinero gano, más dinero gasto. Entonces, si la solución a mis problemas financieros fuera ganar más dinero, ¿ok? Y ojo con una cosa, no les estoy queriendo decir acá que no tenemos derecho a ganar más dinero. Obvio que sí. Todos tenemos derecho o no derecho. Tenemos la posibilidad, porque esto no es un tema de derecho, tenemos la posibilidad de tomar las decisiones correctas para poder ganar más dinero, ¿sí? Pero de nada sirve ganar más dinero si yo no sé manejarlo, si yo no sé cómo funciona el juego del dinero. Porque si yo no sé eso, lo que voy a hacer cuando gane más dinero es empezar a comportarme de una manera inadecuada con el dinero y no va a servir para nada, porque no voy a ser capaz de usar el dinero de la manera adecuada. Y lo voy a usar para lo que lo usa la mayoría de la gente y es gastar. ¿Ok? Mira, a mí me gusta conversar con la gente. Venga, voy a hacer aquí voy a parar aquí de compartir. ¿Sí? ¿A quién de las personas que están acá? Hay 120 personas conectadas. ¿Ahí están viendo todavía la presentación o ya me están viendo a mí? La estamos viendo como pequeñita. Ok, bien, pero me ven a mí. Sí, también. Listo. Natalia, venga, a quién le gustaría conversar un momento conmigo? ¿Quién levantó por ahí la mano? Deyanira levantó la mano. ¿Dónde Me, está me le dan, me le dan Deyanira? salida, por favor, al micrófono de Deyanira. Que nos vuelva a levantar la mano para poderle activar el micrófono. Ahí está. Ujú. Puedes activarlo, Yanira. Deyanira, hola. Deyanira, hola. Y le estamos escuchando, pero no conversa. Hay una segunda persona también en cola que ya tiene el micrófono Melanie, habilitado. Sí. dale. Melanie, hola, ¿cómo estás? Melanie, puedes activar el micrófono y hablarnos. Hola Jaime, Hola, Melanie, ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted? Te estoy escuchando súper pasito. ¿Te puedes Claro. acercar un poco al micrófono? Sí, claro. ¿Cómo estás, Melanie? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Melanie, ven, ¿tú cuántas personas conoces que si se ganan el mínimo no les alcanza, pero cuando les suben el sueldo tampoco les alcanza? A todos los que me rodean. Y si además le vuelven y le suben el sueldo, tampoco les alcanza. ¿Sí o no? Sí, pasa. Bien, Porque como creen que ganan más, automáticamente piensan ga- que sus gastos se elevan también. exactamente. Y ese es un problema que nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? A mí me pasó, y ya les voy a contar mi historia, cómo fue, que además terminó súper mal, por lo menos en una época de mi vida, porque es que normalmente los seres humanos tendemos a que este es nuestro nivel de ingresos, ¿ok? Y este es nuestro nivel de gastos. Cuando incrementan mis ingresos, yo subo mi nivel de gastos. Y peor aún, llega un momento donde mis ingresos se incrementan tanto que mis gastos se incrementan por encima de mi nivel de ingresos. ¿Ok? Porque además hay un tema muy complejo y es que, miren, estamos inmersos en un sistema. ¿Ok? En un sistema que de alguna manera somos fichas de ese sistema.
y ayudamos a sostener el sistema. Y entonces ese sistema nos ha vendido la idea de que riqueza es tener, riqueza es comprar ropa, riqueza es comprar el iPhone, riqueza es comprar el carro, riqueza es, y voy a decir una cosa muy horrible, comprar la casa. Y entiéndanme en un contexto, y lo vamos a ver en las siguientes charlas y en las siguientes reuniones que vamos a estar durante todo el año, porque a veces comprar la casa es una mala decisión financiera y a veces es mejor pagar arriendo que comprar la casa. Hay momentos para todo, pero como nos vendieron eso, nos tienen como idiotas útiles, perdón la expresión, nos tienen como idiotas útiles del sistema sosteniendo el sistema. Y entonces terminamos cayendo en deudas que no nos sirven para crecer financieramente. ¿Ok? Ay, pero es que el que no se endeuda, Melanie, ¿tú has escuchado esa frase de que el que no se endeuda no consigue nada? Sí, Melanie, una pregunta. Cuando tú te endeudas, ¿cuánto te vale lo que compraste con deuda? muchísimo más porque por lo general siempre se paga intereses por esa deuda. Correcto. Probablemente te vale el doble. ¿Sí o no? Y entonces la deuda lo que hace es que paguemos más por lo que compramos. Es decir, esa mentalidad de que si no me endeudo no consigo nada es equivocada. La mentalidad debería ser, cuando me endeudo me vale el doble, es decir, compro la mitad. Ahora, en el transcurso del año, cuando nos volvamos a ver, vamos a ver que hay unas deudas que son buenísimas, ¿sí? Pero la mayoría de las personas caemos en la trampa de mientras más gano, más gasto, y mientras más gano, más me endeudo, porque tengo más capacidad de endeudamiento. Bien, entonces chicos, Melanie, muchas gracias. Con gusto, Jaime. Ahora espérate a ver si logro otra vez volver a la pantalla. Yo había leído algo de usted que tenía un libro donde decía que las personas, por lo general, también cuando había descuentos o promociones, lo pagaban con la tarjeta de crédito y eso es algo que tampoco está De bien porque igual no Melanie, tiene ningún descuento. venga, Melanie, usted y yo nos vamos a seguir viendo durante todo el año, ¿sí o qué? Usted Sí, se ve que es pilosísima y no va a faltar a ninguna de las charlas. Le voy a enseñar una palabra para que se la aprenda. Depende. Depende. No necesariamente comprar cosas con la tarjeta de crédito es malo. Puede ser buenísimo, ¿sí? Pero lo vamos a hablar después durante las charlas que vamos a seguir teniendo en este espacio. ¿Listo? Es más, les voy a decir una cosa. Les voy a soltar aquí un abrebocas, ¿no? Yo gano plata con la tarjeta de crédito. Eso es una belleza. Yo viajo de cuenta del banco. Es una belleza, ¿no? Y gano puntos y gano plata con la tarjeta de crédito. El problema no es la deuda. El problema no es la tarjeta de crédito. El problema es que no sabemos usarla. Y entonces la usamos mal. Y terminamos siendo esclavos de la deuda y esclavos de la tarjeta. Pero si uno sabe usarla, chicos, se gana billete y mucho. ¿Ok? Pero eso después lo vamos a ver. Bueno, entonces miren, ¿qué es lo que pasa? Que es que nuestras finanzas son 80% emoción y solamente 20% de conocimiento. Y como nos dejamos llevar de las emociones, tomamos decisiones sobre nuestro dinero de manera súper errada. Súper errada. ¿Sí? Bien. Y eso nos lleva a cometer errores financieros que lo único que hacen es enterrarnos financieramente. Y nos pasamos toda la vida endeudados, trabajando para el banco, ¿ok? Y no construimos nuestra libertad ni nuestra tranquilidad financiera. Y a mí me pasó, ¿bien?
Entonces ahora me voy a volver al año 1992. ¿Ok? En el año 1992, ya me van a hacer cálculos de cuántos años tengo, 55. Yo era un peladito de 22, 23 años. ¿Ok? En febrero de 1992, yo empecé a trabajar como practicante, ¿sí? O mejor dicho, empecé a trabajar medio tiempo. Yo estaba en la universidad y empecé a trabajar medio tiempo en el Fondo de Pensiones y Protección, ¿ok? Había acabado de hacer mi semestre de práctica hacía muy poco. Y la que era jefe mía en la Corporación Financiera Nacional, que hoy es, pues que después fue Corfinsura y hoy es Bancolombia, ella había sido mi jefe y una vez en una conversación me dijo, oiga, Jaime, yo no le puedo decir todavía por qué, pero yo lo voy a necesitar más adelante. El próximo semestre, cuando usted termine el semestre de práctica, cuando se matricule en la universidad, tome clases solamente de 6 de la mañana, de 5 de la tarde y de 7 de la noche, ¿ok? Porque yo lo voy a necesitar a usted. Y efectivamente, el 14 de febrero del año 1992, yo acababa de llegar de la universidad de clase y me llamó ella al teléfono. En esa época no existían ni celulares. Me llamó al teléfono de la casa. Me dijo, ay, ¿usted qué está haciendo? Eran como las 9 de la mañana. Y yo le dije, no, yo acabo de llegar de la universidad hace un rato. Me dijo, lo necesito. Véngase ya mismo para protección. Las oficinas quedaban ahí en Unicentro, en Medellín. Véngase ya mismo para protección, que lo necesito acá. Póngase un saco y una corbata, ¿no? Yo llegué allá, ella me recibió y me dijo, usted empieza a trabajar hoy con nosotros. Bien. Y me contrataron. Yo estaba todavía en la universidad. Era un peladito de 22 años. Y yo empecé a trabajar como asistente de tesorería. A ella le había gustado mucho mi trabajo y empecé a trabajar como asistente de tesorería del fondo de pensiones, del segundo fondo de pensiones más grande de este país. Eso era el 14 de febrero del año 92. Era la primera jornada de cesantías. ¿Ok? Y entonces resulta que yo empiezo a trabajar y descubro que tengo un don innato, ¿ok? Para las inversiones. Se me hacía muy fácil. Para mí era muy sencillo, ¿no? El tema de las inversiones, de verdad, ¿sí? Y me iba muy bien. Y entonces empecé a escalar rápidamente. Y en la medida en que pues, empecé a trabajar como asistente, yo digo que yo empecé a trabajar como coordinador de tintos y refrigerios, pues me ganaba nada, muy poco, ¿no? Un salario de practicante, prácticamente, porque yo no estaba graduado todavía en la universidad. Pero rápidamente empecé a escalar en la organización y cuando me gradué, ¿sí? Me siguieron ascendiendo, ¿ok? Y entonces empecé a ver que ese éxito profesional venía acompañado de mucho más salario y entonces empecé a crear una relación con el dinero tóxica, ¿sí? Porque de alguna manera mi cerebro decía, oiga, para mí es fácil hacer dinero. Soy bueno en esto, soy bueno manejando inversiones, soy bueno en mi trabajo y eso hace que a mí me paguen más. Entonces yo estaba absolutamente convencido de que el dinero nunca me iba a faltar y que el trabajo tampoco me iba a faltar. Y empecé a generar como una relación emocional de soberbia con el dinero, ¿sí? Como ganar dinero es fácil. Yo no es sino que abra la boca y yo consigo un trabajo mejor, o yo consigo un puesto mejor, o me van a pagar más, o pido un aumento de sueldo y como soy bueno, pues me lo van a dar. Y entonces, cuando uno empieza a manejar esa relación con el dinero de soberbia, adivinen qué hace uno cuando le pagan más. Gasta más. ¿Ok? Y entonces a mí me empezaron a pagar más y 2 años después, un año y medio después aproximadamente, yo empecé en febrero del 92 y en diciembre del 93, o sea, 2 años después, en diciembre del 93 me gradué de la universidad, ¿ok? Cuando me gradué de la universidad me nombraron jefe de inversiones, yo tenía 24 años, era un bebé, y me nombraron jefe de inversiones de protección. Y entonces todo ese éxito, toda esa, señora,
Aló. Bien, se abrió el micrófono. Entonces, todo ese éxito y todo ese, digamos, ese ganar dinero y ganar bien, ¿ok? Viene acompañado de gastar bien, ¿ok? De además entonces, venga, es que yo soy yo soy exitoso, a mí me está yendo bien, yo tengo que comprar la ropa de marca, tengo que comprarme el primer celular. Me acuerdo perfecto que en el año 93, no, 94, 93, 94, llegaron los primeros celulares a Colombia. Chicos, eso era un infierno de plata. Era un infierno. Y yo tuve de las primeras panelas. Y no solamente lo que valía el berraco celular ese, lo que costaba una llamada, costaba un montón de dinero. Pero yo tenía que tener celular porque yo era el jefe de inversiones de la segunda firma de fondo de pensiones de este país. Y uno empieza a montarse en esa película con el dinero y nunca es suficiente, nunca, porque esa espiral es infinita. Y entonces resulta que a mí en el año 94 me nombran jefe de inversiones de protección y mi cargo requería que yo estuviera constantemente hablando con unos personajes muy particulares que eran los corredores de bolsa. ¿Okay? Entonces, dentro de mi labor como jefe de inversiones, pues me tocaba coordinar un equipo de trabajo, definíamos unas políticas de inversión y necesitábamos a los corredores de bolsa para ejecutar o para que nos trajeran los negocios y nosotros escoger cuáles negocios hacían parte de esa política de inversión o de esa estrategia de inversión. Entonces tenía una relación muy cercana con los corredores de bolsa y empecé a ver que estos tipos andaban en unos carrazos, con una ropa, con unos restaurantes, con el reloj Rolex, con el reloj última moda, con la corbata no sé qué, viajaban a Estados Unidos, iban de paseo a Europa y como nunca es suficiente, yo empecé a envidiarlos. Y empecé a envidiar, y aquí quiero ver un segundo el público, empecé a envidiar al otro. ¿Cuánto se ganaba el otro? Bien, pregunta, levanten la mano, ¿no? Por favor, los jefes cierren los ojos. Solo levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes quisieran ganarse lo que se gana el jefe o lo que se gana alguien conocido dentro de la organización? Sin pena. 12, 11, 15, 18. Poquitos. Los otros no. Vamos aquí en 20. Los otros 140, Diana, Natalia, apunte, vea, hay como 140 o 150 que no quieren que les suban el sueldo. Solo apenas 28 quieren que sí. Imagínate, solamente 28 quieren ganar más. Súper, bien. Bajémosles el sueldo a todos. Bien. 23. Ok. Los que no levantaron la mano, probablemente hay un pequeño grupo que no quieren ganar más dinero. ¿Sí? Pero muy probablemente hay un montón de que les da pena reconocer que quieren ganar más dinero. Porque es natural, es de la naturaleza humana. Todos queremos ganar más dinero y todos queremos tener una mejor situación económica. ¿Ok? El problema es que muchas veces, vamos aquí nuevamente a pasar a la presentación. El problema es que cuando uno pone el foco en el dinero, nunca va a ser suficiente. Y entonces yo empecé a mirar que esta gente ganaba muchísimo más que yo, pero muchísimo era muchísimo. Y empecé a desarrollar envidia. ¿Sí? Miren, chicos, yo iba súper bien, pero súper bien. Me querían en la empresa, me querían en el grupo, era pues el niño consentido porque además lo estaba haciendo súper bien, era muy buen empleado, era muy buen jefe de inversiones, muy bueno, de los mejores, modestia aparte. ¿Ok? Y entonces yo tomo una decisión
que en su momento parecía muy buena, pero que viéndola en retrospectiva fue una muy mala decisión desde el punto de vista profesional. Decido renunciar a ser jefe de inversiones de protección, ¿sí?, para irme a vivir a Bogotá, para trabajar como corredor de bolsa. ¿Ok? Y como había que justificar además esa decisión la terminé justificando inscribiéndome en una maestría en Bogotá, carísima además, ¿sí? Pero mi verdadera motivación no era estudiar. Mi verdadera motivación era ganar más dinero. Y necesitaba una excusa bastante creíble y bastante elegante para renunciar y echar por la borda, porque finalmente fue lo que hice, echar por la borda una carrera profesional dentro del grupo empresarial antioqueño. Y me fui a trabajar de corredor de bolsa en el año 98. ¿Ok? Estamos hablando 6 años después de haber ingresado a trabajar. Y cuando yo empiezo a trabajar como corredor de bolsa, empiezo a generar una relación súper tóxica, cada vez más tóxica con el dinero. Chicos, yo me ganaba mucho dinero. O sea, pasé de ganarme 100 a ganarme 4 o 5 veces más al principio. Y esa cifra fue incrementándose. ¿Ok? Si yo me ganaba 100 pesos, que además era un muy buen salario en esa época, en el año 98, yo me ganaba, por ponerle un número de referencia, 100 pesos, empecé a ganarme 400, y después 500, y 600, y 700, 7 veces, 8 veces, 9 veces, 10 veces. ¿Bien? Ganaba mucho dinero, y era bueno en lo que hacía, pero estaba trabajando por dinero. Mi principal objetivo en esa época era ganar más dinero, pero adivinen para qué, en qué se me iba el dinero. En gula. Entonces, y gula no es comer, pues porque como bien, pero no soy una persona tan golosa como pensaría la gente. Pero era gula de tener más carro, más ropa, más viaje, más reloj, más lujos, más apariencias. Yo me pasé la vida buscando aparentar ser rico en lugar de ser rico de verdad. Bien, entonces, mientras mis lujos crecían, mis inversiones no. Nunca, a pesar de que mi trabajo era ayudarle a la gente a invertir, nunca me preocupé por invertir. No lo hacía. Lo que hacía era comprar lujos, es decir, comprar gastos, es decir, comprar deudas, llenarme de deudas, porque yo pensaba que este nivel de ingresos iba a seguir siempre igual y esta carrera ascendente iba a seguir creciendo. Entonces iba dejando o iba postergando esa tarea de empezar a invertir. Bien. Y lo que hacía era, pues, comprar cosas para aparentar. Bien. Entonces hay gente que me dice, pero usted tenía apartamento. Sí, tenía apartamento. Sí. Pero no era una inversión. Porque el apartamento donde uno vive, ¿sí?, no te produce un peso. Es un gasto. Me saca dinero todos los meses. Así de simple. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Tenía finca. Eso es una inversión. Mentira. Eso no es una inversión. Eso es un gasto. Porque en una finca usted tiene que pagar el mayordomo, tiene que pagar el cuido, tiene que pagar los servicios, tiene que pagar administración si es una parcelación, tiene que pagar el que limpia, el que arregla la piscina, tiene que pagar un montón de cosas. Tenía un carro divino, sí, eso tampoco es una inversión, eso es un gasto. Ahí parqueado ese carro, solamente pagando parqueadero, gasolina, impuestos, llantas, frenos, tecnomecánica, fotomultas, gasolina, todo, te saca plata todos los meses. Y mucha. ¿Ok?
Entonces yo estaba montado en tener y aparentar y cada vez quiere uno más. No es suficiente. Porque si uno tiene un carrito normalito que lo lleva y lo trae, quiere uno más grande. Y después quiere el que tiene los asientos que se ajustan solos. Y después quiere el que se maneja solo. Y después quiere. Nunca va a ser suficiente. Nunca. Y el sistema en el que vivimos tiene oferta para todos. Para todos. El que quiere más, le van a dar más. Ah, pues no ven que hay carros. Mire, a mí hay una cosa que me impresiona, ¿sí? El apartamento donde vivo, donde estoy acá, es un apartamento muy bueno. ¿Y cómo les parece que en el garaje hay carros parqueados que valen más que el apartamento? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Abajo hay una Toyota Sequoia que vale más que este apartamento. ¿Qué sentido tiene que yo ande en un carro que valga más que el lugar donde yo vivo? Eso es tratar de vivir de las apariencias, chicos. Y a todos nos pasa en nuestro nivel. Todos. Póngalo al nivel que ustedes quieran. El que se gana un salario mínimo está buscando tratar de estar arriba y cuando está arriba quiere seguir comprando y aparentando. Porque pensamos que la riqueza es tener y la riqueza no es tener. La riqueza es estar tranquilos. La riqueza es o se define en cuanto, y esta es una definición de Robert Kiyosaki, ¿cuántos meses puedes dejar de trabajar y seguir sosteniendo tu mismo estilo de vida sin tener que trabajar? Eso es la verdadera riqueza. Y eso solamente se logra dejando de aparentar, dejando de pedir plata prestada para gastar y empezando a generar ingresos con nuestras inversiones. Pero yo nunca me preocupé de eso. Me preocupé siempre de aparentar. Y yo pensé que eso iba a seguir así toda la vida. Y entonces resulta que en el año 2008 pasó una cosa que yo no creí que fuera a pasar. Y es que hubo una crisis mundial. Estados Unidos se quebró prácticamente. Los bancos de Estados Unidos estaban quebrados prácticamente todos, ¿sí? Con una cosa que pasó en el año 2008 que se llamaba la crisis, o que se llamó la crisis subprime. Las propiedades pasaron de valer $1.000.000 a valer $250.000 en un periodo de 6 meses. Y todo el mundo estaba comprando propiedades, apartamentos, casas, ¿no? Con deuda, y entonces la deuda no tenían cómo pagarla. Y entonces le devolvieron las propiedades a los bancos y los bancos se quedaron con propiedades que antes valían $1.000.000. Ellos habían prestado 800 o 900.000 dólares o 700 o 500.000 dólares habían prestado por esa propiedad, ¿sí? Pero la propiedad valía hoy 250.000. ¡Ah! Pregunta. ¿Quién cree que estoy hablando carreta? Que una propiedad no baja de precio. Que las propiedades, que las casas siempre valen más dinero. Que nunca bajan de precio. ¿Nadie? ¿Nadie cree eso? No puedo creerlo. Luz, Rincón. Abre tu micrófono, Luz, por favor. Hay 2, 3 personas que levantaron la mano. Pero yo, la Hola, primera buenas que vi fue tardes. a Luz. ¿Quién está Hola, hablando ahí? Luz. Hola, Luz, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Luz, ¿estoy diciendo mentiras? Las propiedades, las casas nunca bajan de precio. Sí, sí bajan. Sí bajan, pero nos metieron en la cabeza que no bajaban, que eso siempre se De- valorizaba. sí, sí. No siempre. No Dependiendo si hay siempre, crisis, obviamente baja. exactamente. Luz, repite conmigo, depende, Depende. depende. En finanzas, la palabra siempre
y la palabra nunca no existe. Existe la palabra depende. ¿Es malo endeudarse? Depende. ¿Es bueno endeudarse? Depende. ¿Es bueno comprar casa? Depende. ¿Es bueno comprar carro? Depende. ¿Es bueno invertir en acciones del éxito? Depende. Siempre depende. Bien, entonces Luz, ¿cómo te parece que entonces en el año 2008 pasa esta catástrofe en Estados Unidos? ¿Ok? ¿Y sabes qué pasó? Que todo el mundo, todos mis clientes estaban aterrados. El mundo se iba a acabar. Las inversiones en la bolsa eran peligrosísimas y salieron corriendo. Y se fueron y metieron la plata en Bancolombia, en una cuenta de ahorros. Metieron la plata en el BBVA, en Davivienda, en otro lado. No compraban acciones, no invertían en la bolsa. Y mis ingresos pasaron de 100 a 30. Literal. Mis ingresos cayeron un 70%. Así, de un día para otro. Pero yo estaba montado en un estilo de vida con camioneta Toyota TXL, con finca, con carro, con de todo, con todos los juguetes. Estaba montado en un estilo de vida acá, mis ingresos caen, ¿sí? Y no tenía cómo seguir sosteniendo este estilo de vida. ¿Ok? Nos puede pasar a todos, a todos. Natalia, ¿tú eres casada o soltera? Soltera. Soltera, ok. ¿Quién está casado? Deben haber muchos casados. Donde ambos trabajan, ¿no? Y entonces resulta que hay dos ingresos en la casa y de pronto uno de los dos se queda sin trabajo y los ingresos caen un 50%, asumiendo que los dos ganan lo mismo. ¿Qué hacemos ahí? Natalia, ¿qué sería lo lógico? La pareja entra a apoyar los gastos de Pero la no otra pareja. alcanza. Puede estar desbordado. Vení, los dos ganamos y gastamos en este nivel. Porque mientras más gano, más gasto. ¿Ok? Y entonces resulta que mis ingresos bajan. Y solamente tenemos la mitad de los ingresos. ¿Qué es lo lógico que uno debería hacer, Natalia? Lo lógico. Lo lógico es, los problemas de plata no se solucionan con plata, se solucionan con decisiones. ¿Listo? Pero como yo no entendí la frase de Ricardo, por ahí hay un micrófono abierto. Como yo no entendí la frase de Ricardo, en ese momento, en lugar de tomar decisiones y bajar mi estilo de vida y recortar todo, lo que yo ya no tenía ya no tenía los ingresos suficientes para seguir pagando, no, yo mantuve mi estilo de vida, adivinen con qué, con deuda, porque ahí está la deuda. Y porque el banco te llama y te dice, por ser tan buen cliente, y uno se siente que es lo mejor. Éxito total, ¿no? Y empecé a endeudarme para seguir sosteniendo este estilo de vida. Y empecé a cometer todos los errores posibles con mi dinero, chicos. Todos. Me metí en malos negocios. Entonces llegaba alguien y me decían, vea, tengo este negocio, y va no sé qué, y me metí en negocios que me dicen no perder plata. Porque cuando uno invierte para ganar dinero, su desesperación es ganar dinero, créanme, uno siempre pierde. ¿Cómo es que dicen por ahí con el juego? El que apuesta por necesidad pierde por obligación. Lo mismo pasa con las inversiones. El que invierte por necesidad pierde por obligación. ¿Bien? Y entonces eso fue en el año 2008. Y yo empecé, pues obviamente tenía muy buen respaldo
porque tenía una finca, tenía un apartamento, tenía una super camioneta, mis ingresos se habían caído, pero tenía los bancos detrás diciéndome yo le presto. Y me prestaban sin codeudor, sin nada, firme acá, hasta luego, tú, dame, ahí está la plata. Y empezaron a prestarme grandes cantidades de dinero y yo usar ese dinero para mantener mi estilo de vida, ¿sí? Y para hacer pendejadas y hacer muy malas inversiones, ¿ok? En medio del desespero, de tratar de buscar con inversiones de altísimo riesgo, tratar de generar los ingresos que yo generaba antes. Y muchas de esas inversiones salieron muy mal. Y entonces, para hacerles corto el cuento, en el año 2014 yo estaba, las cosas no mejoraron, la bolsa no mejoró, siguió en crisis, 2008, 9, 10, 11, 12, en el 12 se agravó porque se quebró Interbolsa, una firma comisionista que había en Colombia, que era la firma comisionista más grande del país. Eso generó mucho más crisis dentro de la bolsa y las firmas comisionistas de bolsa. Yo trabajaba en una firma comisionista pequeña, no trabajaba en Valores Bancolombia, no trabajaba en las grandes, porque además había renunciado, yo estuve trabajando en las grandes y renuncié a las grandes para irme a una pequeña porque me pagaban más. O sea, la embarré por todos los lados. Si yo hubiera trabajado en una firma grande, probablemente no me hubiera pasado esto y no estaríamos acá conversando. Y entonces me fui a trabajar a esta firma pequeña y en esa firma pequeña estaba en crisis y la cosa estaba complicada y en el año 2014 dijeron, Jaime, ácido, me dieron el ácido. Ha sido un placer que hayas trabajado con nosotros. No podemos seguir que tú trabajes con nosotros. Tus ingresos, las comisiones ya no son las que de antes, ya no produces lo mismo y hasta luego. Y a los 44 años, esto fue en el año 2014, en abril del 2014, mayo del 2014, estaba separado, porque además todas llegan juntas, recién separado, me había separado hace 6 meses, sin trabajo, lleno de deudas y sin posibilidad de que me dieran trabajo a los 44 años. Pasé 30 hojas de vida, 30, y no me llamaban ni para saludarme. Y estaba desempleado, sin plata, no tenía cómo pagarle a los bancos, viviendo en la casa de mis papás, ¿ok? Porque no tenía forma de pagar ni siquiera una pieza, ni un pequeño apartamento, nada. Ya había tenido que vender todo, ya había vendido el apartamento, ya había vendido el apartamento, no. Cuando me separé, mi señora se quedó con mi ex señora y mi hijo se quedaron con la casa. Era de ellos, prácticamente. Pues, yo no quería esa casa porque esa es la casa de mi hijo. Ya habíamos vendido la finca, ya había vendido el carro, ya había vendido el lote, tenía un lote divino que me dolió en el alma haberlo vendido, en Villeta, Cundinamarca. Y se había vendido todo lo que había para pagar deudas y no alcanzó, chicos. Todavía le debía plata a algunos bancos. Y entonces, sin trabajo, viviendo en la casa de mis papás, yo entré en depresión. En una depresión muy fuerte. Muy. Estuve a punto de suicidarme varias veces. O sea, esa idea me rondaba todo el tiempo. Afortunadamente, mi hijo me salvó. Tenía un hijo de 5 años y yo, en ese momento, yo decía, yo no le puedo hacer esto a mi hijo. ¿Ok? Y en agosto del 2014 me fui este soy yo, aunque no lo crean. Bien, estaba pesando 67 kilos, 67. Hoy peso 78. Bueno, estoy un poquito más gordo. Yo creo que ya peso 80. Estaba pesando 67 kilos. El estrés financiero me estaba carcomiendo. Bien. Y entonces me fui para donde este señor, que se llama Miguel Giovanello. Él es un italo-venezolano que se había venido a Colombia huyendo del régimen de Maduro, de Maduro no, de Chávez. Maduro todavía no estaba, o sí, tal vez. Yo creo que ya estaba Maduro. Pero Chávez le había quitado todo, le expropió todo. Le expropió la pizzería, le expropió el apartamento, el lote, la casa, todo, para entregárselo a los chavistas. Un día llegó él al apartamento de él y encontró una familia, 2 familias instaladas en el apartamento de él, donde él vivía,
que porque ese apartamento era muy grande y que tenía que compartirlo con otra gente. Entonces, él perdió todo en el régimen de Venezuela, se vino con muy pocos dólares porque todo se lo quitaron en el bolsillo y montó una pequeña panadería cerca de la casa de mis padres, ¿sí? Y yo ese agosto, eso fue un jueves, agosto del 2014, yo llevaba 15 días sin salir de la casa, 15 días sin bañarme, con el blackout abajo, encerrado en el cuarto en una depresión muy fuerte. Y en ese momento no me pregunten cómo, pero yo saqué fuerzas de donde no las tenía, me levanté, me bañé y me fui donde Miguel y le dije, Miguel, necesito trabajo. Bien, Miguel me dijo, pana, nos habíamos hecho amigos, me dijo, pana, no te puedo pagar, o sea, no tengo dinero para pagarte. Le dije, no, no me pague. ¿Sí? Hagamos un negocio. Yo le ayudo en lo que usted necesite y usted me enseña a hacer pan y me da comida. ¿Listo? Y entonces empecé a trabajar con Miguel por la comida y porque me enseñara a hacer pan. Y empezamos a trabajar y luego, unos meses después, esto fue en diciembre del 2014, montamos ese puesto de venta de sándwiches en la calle. Entonces esta etapa de mi vida fue muy bonita, fue muy dura, pero fue muy bonita porque aprendí 3 cosas importantísimas. La primera, la humildad, porque cuando uno le va bien en la vida y está, digamos, con el éxito aparente, ¿sí? Uno se vuelve súper soberbio. Uno se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿ok? Y uno pasar de ser gerente de una firma comisionista a vender sándwiches en la calle, se necesita aprender mucha humildad. La segunda, la resiliencia. ¿Sí? Miren, por más que uno, por lo duro que uno esté pasando, por las situaciones que uno esté pasando, los seres humanos somos capaces de sobreponernos a cualquier situación. Es en serio. Por más duro que sea, ¿sí? Todos somos capaces de salir al otro lado, de arreglar el problema que sea, ¿sí? No vale la pena. A mí a veces la gente me escribe y me dice, oiga, estoy a punto de que me embarguen, de que los bancos me no sé qué. Estoy reportado en 4 bancos, tranquilo. De eso nadie se muere. Nadie, eso se arregla. Podemos salir adelante. Pero no, es que estoy pensando en quitarme la vida. No, mire, no vale la pena. Plata, es dinero. Y el dinero va y viene. Y uno puede volver a conseguir el dinero. Crean. Además, el dinero no existe. Eso es un pedazo de papel. ¿Sí? Y el dinero se crea en nuestra mente. Y eso lo vamos a hablar después. ¿Sí? ¿Por qué el dinero se crea en nuestra mente? ¿Ok? No vale la pena. Somos capaces de sobreponernos a todas esas cosas. Y la tercera cosa que aprendí importantísima es la causalidad. ¿Sí? Nada en la vida, nada en nuestra vida pasa porque sí. Todo tiene una razón de ser. Y yo tenía que vivir esto para estar donde estoy hoy en día. ¿Ok? Entonces resulta que trabajando con Miguel, yo tenía, digamos, teníamos dos trabajos. Uno era un negocio y otro era un trabajo, ¿no? Trabajo que no me pagaban. El negocio sí ganábamos dinero. Y éramos socios. Y terminamos siendo súper amigos. De hecho, lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Y el otro era que yo iba a trabajar en la panadería a ayudarle todos los días. Me levantaba a las 4 de la mañana a hacer pan, ¿sí? Por eso no me pagaban. Y estando trabajando ahí con Miguel en la panadería de Miguel, tenía unas mesitas allá afuera donde la gente iba a comer un pan. El pan era delicioso, nos quedaba muy rico. Y llegaba la gente a comerse un pan o a comerse algo y a tomarse un café. Y de pronto estaba yo limpiando una mesa de esas y va pasando una amiga, Mónica Cuartas, que yo había trabajado con ella en la bolsa, y ella ahorita ya había salido de la bolsa con la crisis de la bolsa y estaba trabajando en AXA Colpatria vendiendo seguros de vida y vendiendo seguros generales, y me dice, oiga, ¿usted qué está haciendo acá limpiando mesas? No. Dije, venga, siéntese y tómese un café.
Y nos sentamos a tomarnos un café y le conté un poco mi historia rápidamente. Me dijo, oiga, tenaz, Jaime, véngase a trabajar conmigo. Usted es bueno para esta vaina. Yo creo que a usted le iría bien en esto. Y entonces empecé a vender seguros con Mónica, y en una de esas estaba hablando con la gerente de recursos humanos de Pegaucho, vendiéndole una ARL, un seguro de riesgos laborales. Y le dije, oiga, ¿cuál es el riesgo laboral más grande que usted tiene aquí en la compañía? Y me dijo, uy, los pagadiarios, para mí eso es un riesgo laboral. Tengo a la gente de la planta súper endeudada con pagadiarios, están súper desconcentrados y he tenido ya varios accidentes laborales y justo coinciden con el día del pago de la quincena, porque la gente no sabe qué va a hacer para llevar mercado a la casa porque el pagadiario le quitó toda la plata. ¿Sí? Entonces están súper estresados, distraídos, y ya he tenido varios accidentes laborales. Y necesito que alguien me dicte una conferencia para mejorar las finanzas de la gente. Y ese día, chicos, no me pregunten cómo, a mí me salió del fondo de mi alma y le dije, yo le monto esa conferencia. Bien. Y ella me dijo, ¿usted? Yo, sí. ¿Y usted es bueno para eso? Sí. ¿Cuánto me cobra? Yo, nada, gratis. Yo le dicto esa conferencia gratis. Y yo le enseño a la gente cómo manejar su plata. Bien. Yo ya cometí todos los errores posibles manejando mi dinero y ya sé qué es lo que no hay que hacer. Y esa es la mejor forma de aprender. Bien. Y entonces ese día encontré un propósito de vida. ¿Ok? Este es mi hijo, se llama Simón, ya está mucho más grande, ¿no? Ese pelado fue el que me salvó la vida. Que si él no hubiera estado, probablemente yo no estaría acá con ustedes. Bien. Y después me ayudó a encontrar y a luchar y a salir adelante. Qué pena, yo lloro elevando un globo. Siempre que esta conferencia la he dictado por ahí como 400 veces y siempre lloro. Y este pelado me ayudó a encontrar un propósito, ¿no? Y encontré un propósito desde lo que me pasó, ¿ok? Porque nada pasa porque sí. Yo tenía que vivir lo que viví para encontrar un propósito y ayudarle a la gente a sanar sus finanzas y a prosperar. ¿Bien? Y ahí nace Finanzas Emocionales, como una empresa que lo que quiere es eso, ayudarles a ustedes a encontrar una manera de sanar sus finanzas y una manera de prosperar. Y no seguir metidos en el sistema que nos está esclavizando para seguir trabajando, para seguir gastando, para seguir volviendo, o sea, para seguir trabajando, para volver otra vez a gastar, y nuestras finanzas y nuestra libertad no están, porque estamos esclavos de ese sistema. Y mientras más ganamos, más gastamos. Pero hay una forma diferente de vivir la vida y de vivir nuestras finanzas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes durante este año, que nos vamos a estar reuniendo casi que mensualmente. Bien. Esto era lo que tenías para contarles el día de hoy, chicos. Con llorada y todo incluida. No ve, Natalia, usted me pone a llorar. Jaime, muchas gracias obviamente, por contarnos toda esta experiencia, todo este recorrido, pues que hace todo el sentido con el tema de finanzas, que también se vuelve nuestro propósito importante este año desde Fondo Presente, desde programas sociales, que cada uno pueda obtener esa salud financiera en su vida, con su familia. Entonces, este es como el abrebocas de eso que vamos a estar viviendo cada mes, con diferentes temas, con diferentes enfoques. Entonces, yo creo que podemos hacer pues como una rondita si las personas tienen ¿Qué algún preguntas? comentario, si alguna Y pregunta, esta es chicos, la venga, oportunidad. les voy a decir acá, no, yo soy súper relajado, no les dé pena preguntar lo que quieran, ¿sí? Ninguna pregunta es mal vista, ¿no? Todas las preguntas que quieran, y durante las sesiones, durante los encuentros que vamos a tener cada mes,
nunca, por favor, de verdad, nunca se cohíban en preguntar, que a mí me encanta contestar todas las dudas. Brian Listo, por está acá levantando la Brian. mano. Sí. Brian, intenta activar el micrófono, por favor. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Buenas Brian tardes. Andrés Martínez. Una consulta, dos preguntas tengo. La primera es que decía que depende, ¿no? Siempre depende, esa frase yo la uso mucho. En tema de compra de acciones con la empresa, hasta donde yo tengo entendido, Grupo Éxito había salido de la bolsa y pues querían los dueños liquidar para utilizar ese dinero de manera nacional, como quien dice, invertir el tema de esa liquidación en la bolsa, pues, aquí en la parte de Colombia. Y la segunda pregunta que tenía era si Pero, ahora, ven, Brian, vamos por partes. Mira, y no es porque esté, Natalia, tápese los oídos, que lo que voy a decir es, no quiero que suene a lambonería. Brian, miren, para mí, ¿listo? Para mí, en concepto personal, yo creo que la acción del éxito puede ser una oportunidad muy interesante de inversión a largo plazo. Ojo con esto, que cuando uno invierte en acciones, uno no puede invertir la plata del mercado, ¿ok? Hay que invertir dinero que tú no necesites, que usted pueda dejar ese dinero ahí y cuando la gente me dice, ¿pero cuánto tiempo? Y yo les digo, mire, mínimo piensa en 10 años, ¿listo? Para mí, la oportunidad que hay hoy en día de inversión en acciones del éxito es muy interesante por varias razones, ¿ok? Porque es que el éxito estaba en manos de Casino, ¿ok? Y Casino estaba en problemas muy serios financieros en Francia. Y de alguna manera, perdón por lo que voy a decir, esta es una percepción desde afuera como inversionista, tenía el éxito como medio abandonado, ¿ok? Como que no les importaba mucho. Porque es que cuando usted está problemado en su casa matriz, no le para bolas a los hijos, ¿no? Y ahora llega la familia Calleja, que son líderes en el tema del retail en Salvador, en Centroamérica, saben mucho del tema y creo que le están dando la vuelta a la compañía, ¿sí? Están haciendo ajustes que pueden ser dolorosos, pero creo que van por buen camino, ¿ok? Yo creo que las utilidades del éxito en un par de años van a ser muy interesantes. Entonces, cuando uno tiene que comprar acciones cuando están baratas, no cuando están caras. Y hoy la acción del éxito está a huevo. Mire, los Callejas compraron acciones a 3.000 y pico de pesos, casi a 4.000, ¿ok? Casi a 4.000 pesos. Y hoy están a 1.800. sí, así es. Está a la mitad de lo que compraron ellos. Ellos compraron para perder plata. No. Yo creo que hoy el mercado está regalando las acciones del éxito. El que está vendiendo hoy, creo que se está equivocando. De hecho, yo he comprado acciones del éxito. Yo soy accionista del éxito. ¿Ok? Pero ojo, Brian, tiene que ser plata que tú no necesites en 10 años. Y las acciones no son para todo el mundo. Sí. Y la segunda pregunta, como para que ya me quedó muy claro, ¿usted recomienda ahora compra de Bitcoin? No meme coins ni nada por el estilo, sino Bitcoin a A largo mí no me plazo. gustan. A mí, ¿Sí? en lo personal. Eso no produce nada, no genera empleos, Ok, no hace entiendo. nada. ¿El Bitcoin es qué? Una moneda, una criptomoneda, o sea, supuestamente una moneda de intercambio que no se usa para intercambio, porque uno no compra casi nada en Bitcoins. Eso no se usa para comprar, se volvió un tema especulativo. Entonces usted compra hoy a 82.000, 83.000 que está, esperando que suba a 100.000 y que alguien
se lo compre usted más caro, pero eso no produce nada, no genera empleos, no tiene un soporte real. Qué pena, si aquí hay algún criptolover, yo no. Yo en eso no entro. Yo no invierto un solo peso en criptomonedas. A mí me gustan las cosas reales. Yo invierto en el éxito porque el éxito tiene... ¿Cuántos empleados tiene el éxito? Miles. Cerca de sí, 36.000. 36.000 personas. Yo invierto en una empresa que le da empleo a 36.000 personas, que hay 36.000 familias que tienen pan en la mesa gracias a ese empleo. Eso tiene sentido. Pero uno invertir en una vaina que porque va a subir, eso no genera nada, eso no genera riqueza, eso no genera bienestar. Buena respuesta. Muchas gracias, señor Jaime. Bueno, también está Erika Alejandra Cifuentes. Adelante, Erika. Hola, buenas tardes. Jaime, una pregunta. Señora, Tú en tu discurso decías que no es bueno endeudarse para conseguir cosas. Entonces, ¿cuál sería la forma para conseguir, por ejemplo, las cosas? ¿quién está hablando ahí? Erika Alejandra Cifuentes. Erika, mira, te voy a hacer el siguiente caso. Lo que pasa es que creemos, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo queremos todo ya. ¿Ok? Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo. Un carro. ¿Listo? ¿Tú tienes carro, Erika? Sí, ¿Cuánto vale tu carro? de hecho lo conseguí endeudándome. Por eso la pregunta. En ese momento Listo. mi carro me costó 23 millones. 23. Ok, Sí. listo. ¿Cuánto vale tu carro hoy, Erika? Ay, el carro lo podría estar vendiendo inclusive más caro. No creo. 25. Sí, sí, porque Eso pasó hace 2 años. lo intenté hacer, pero finalmente pues Hoy están mucho más baratos. ¿Hace cuánto lo compraste, Erika? hace 8 años. Bueno, ok, de pronto, pero en teoría más caro, pero en la realidad más barato, porque tienes que quitarle la inflación al tema. Pero mira, Erika, el tema es el siguiente. Te voy a poner el ejemplo con el carro que tenemos nosotros, ¿no? Porque tenemos carros, es que no significa que uno deba satanizar las cosas, ¿listo? Nosotros tenemos un Renault Stepway, ¿listo? Ese carro en el año 2019 costó 44 millones de pesos, ¿listo? Lo pagamos de contado, teníamos el dinero, ¿listo? Si hubiéramos sacado deuda, ¿ok? Probablemente hubiéramos pagado más de 65 o 70 millones de pesos por ese carro a hoy. ¿Listo? A hoy. Bien. Si uno coge y hace cuentas de la cuota del crédito que está pagando y empieza a ahorrar, te aseguro que antes de 5 años, que es lo que dura el crédito, vas a tener el dinero para comprar el carro y te va a sobrar dinero. O sea que, Jaime, según lo que tú me dices, lo que tú recomiendas es entonces ahorrar para poder más adelante Ahorrar e comprar. invertir. O sea, porque ahorrar debajo del colchón no sirve para nada. Y lo vamos a ver más adelante en algunas de las charlas. Hay que invertir. Entonces, en la medida en que yo empiezo a invertir en un CDT, en el fondo de empleados, voy guardando, voy ganando intereses, en lugar de pagar intereses, recibo intereses. ¿Ves? En lo que se Esa es hace una. a muy largo plazo. O sea, yo te entiendo y comprendo lo que tú estás diciendo, pero no sé, creo que pues, Mira, Erika, ¿por qué nos cuesta guardar dinero 3 o 4 años, pero no nos importa pagarle al banco 6 o 7 años cuotas? ¿Me entiendes el chip? Nos la metieron completica en la cabeza. Y compramos un activo que no es un activo, porque un activo es algo que te genera dinero, ¿sí? Y que se valoriza.
pero normalmente los carros pierden valor, Sí, claro. siempre, y te generan gastos. Sí. Ah, claro, no somos capaces de postergar el deseo. ¿Me entiendes? Porque Pero lo queremos ya. por ejemplo, Jaime, bueno, ahí estamos hablando de un carro que puede ser un poco más asequible, pero cuando, por ejemplo, hablamos de una casa, pues uno ahorrar toda una vida para una casa, Ah, creo que ahí sí, ahí es donde viene la deuda buena, porque es que la casa sí se valoriza. La casa te genera un ahorro del arrendamiento, pero ojo, que hay que hacer los números. ¿Cuándo es bueno endeudarse? Cuando lo que estoy comprando es capaz de pagar la deuda. ¿Me entiendes? sí, Entonces, si esa casa que tú estás comprando, que la renta son 2 millones de pesos, ¿listo? Y tú tienes un crédito y el crédito, los intereses son 2 millones de pesos, ¿quién paga los intereses? La casa. la casa se está pagando sola. Exactamente. Pero entonces la deuda es buena si se paga sola. ¿Me entiendes? Sí, Ahora, si volvamos al ejemplo del carro. Si yo compro un carro y el carro lo tengo trabajando y produce dinero, y lo que produce el carro paga el mantenimiento, paga la gasolina, paga las llantas, paga los frenos, paga la tecnomecánica, paga las fotomultas, paga el parqueadero y paga la deuda, eso es bueno. Que no me ok, toque pagar a mí. ok, Vamos a listo, verlo con sí, más calma en las otras charlas. gracias. Así es. Gracias, Erika. Tenemos a Lady Joana Duque. Puedes activar, por favor, tu micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, adelante, Lady. Más que una pregunta es como un agradecimiento a los dos. Qué bacano, Jaime, el hecho de usted compartir esas experiencias que a la larga pues nos van a servir a muchos. Y qué bacano con el fondo crear ese tipo de espacios para, o sea, yo nunca había tenido la oportunidad, o no sé si en algún momento hayan hecho o creado este tipo de conferencias, pero para mí es demasiado gratificante. Muchas gracias a los dos, muchas gracias al fondo, muchas gracias a Jaime, mil Súper. gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Lady, muchas gracias por ese comentario. La idea es que sí, que este año se enteren pues como de varios temas que tengan que ver con este tema pues de salud financiera para que lo aprovechen bastante. Está Carlos también con la mano levantada. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un CDT en el fondo de empleados. Es la mejor opción de ahorro que tengo por este momento. Es lo que quiero saber. Natalia, ¿tú escuchaste? Yo no escuché bien la Que pregunta. tiene un CDT, pero la segunda parte no la escuché bien. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor, Carlos? Sí, sí. ¿Ya me escucha? Sí, mucho mejor. Ok. Yo tengo un CDT en el fondo de empleados presente. Lo tengo a 1 año, no lo he retirado todavía. Mi pregunta ¿es la mejor opción de ahorro que yo puedo tener en estos momentos? Carlos, voy a decepcionarte profundamente con mi respuesta. ¿Ok? Depende. Carlos, ¿de dónde vives tú, Carlos? En la ciudad de Santa Marta. Bien, súper, me encanta. Carlos, vamos para el Cabo de la Vela. ¿En qué nos vamos? ¿En un Lamborghini o en una 4x4? ¿Me repite la pregunta? Vámonos de paseo para el Cabo de la Vela. Sí, ¿En qué carro nos vamos? ¿En una 4x4 o en un Lamborghini? en una 4x4. Ok, ¿significa que el Lamborghini es malo?
No, Una berraquera de carro. Pero sí, no claro. sirve para ir al cabo de la vela. Jamás. Lo mismo pasa con las inversiones, Carlos. Sí. Todas las inversiones son buenas dependiendo de tus objetivos. ¿Ok? Entonces, un CDT puede ser maravilloso o puede ser una pésima inversión, dependiendo de lo que tú estás buscando con esa inversión. ¿Ok? Lo que pasa es que se nos olvidan, cuando vamos a invertir, las únicas dos preguntas que hacemos es ¿cuánto hay que meter y cuánto me voy a ganar? Y resulta que cuando uno va a invertir hay muchísimas más cosas para tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, voy a especular un poco. Carlos, supongamos que tú tienes ese CDT porque tú estás recogiendo un capital para la cuota inicial de tu casa. ¿Ok? Y resulta que ya te metiste en un proyecto inmobiliario y estás pagando la cuota inicial y tienes esa plata recogida para que cuando te entreguen el apartamento vas a hacer la remodelación o vas a hacer los acabados o vas a pagar el resto del apartamento. Perfecto, hermano. El CDT es lo mejor que puedes tener en este momento porque te Señor. permite tener el dinero seguro, no jugar con él, no especular con él para poder pagar tu casa. ¿Me entendés? Correcto. Entonces, todo depende de tu perfil de riesgo, de lo que quieras hacer con ese dinero y tu objetivo de inversión. O sea, no hay ninguna, o sea, a menos, excepto las estafas y las pirámides que detesto, ¿sí? Pero los vehículos de inversión, que básicamente hay 4 vehículos, o sea, hay cuatro tipos de inversiones. La renta fija, que son los CDTs, los fondos, ¿no? Las fiducuentas, esas cosas que son títulos de renta fija. La renta fija, la renta variable, que son las acciones, ¿sí? Los Sí. inmuebles y los negocios. Esos son los 4 grupos de inversiones. Todos son buenos, dependiendo de para qué los necesitas y dependiendo de tu perfil de riesgo. Hay gente que no sirve para hacer negocio. No sirve. Punto. Entonces nunca invierta en un negocio porque usted no es buen negociante, ni es buen empresario, ni es emprendedor. Si a uno lo que le gusta es ser empleado, pues siga empleado, está válido. Yo soy muy enemigo de esa gente que dice, busca tu libertad, renuncia a tu trabajo, monta tu empleo. No, no es para todo el mundo. Miren, chicos, les voy a decir una cosa. Para uno ser emprendedor tiene que estar loco. Parta de la base. Bien. Ok, muchas gracias. Listo, gracias, Carlos. Bueno, tenemos bastantes personas, 11 con la manito levantada. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos con Felipe. Felipe, adelante. Aló, Hola. buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia. Yo tengo 19 años y me gustaría invertir en la bolsa del éxito, pero no sé, digamos, cómo haría para poder empezar con eso y pues cuánto sería, digamos, lo mínimo para yo poder invertir. Hermano, mire, le voy a decir una cosa. Antes de invertir, en lo primero que tienes que invertir es en aprender a invertir. ¿Ok? Cuando usted tenga claro cómo es el balance del éxito, cómo es la composición accionaria, cómo son las estrategias del éxito, hacia dónde va la compañía, cuántos almacenes piensan abrir, cuánto van a invertir este año y cuánta plata le van a meter a la estrategia comercial. Cuando usted tenga claro todo eso, está listo para invertir. Antes no. Cuando usted sepa cómo funciona la bolsa, cómo es una subasta, cómo se abre una cuenta en un broker, en cuál broker es seguro invertir, ¿sí? Hay un montón de preguntas que tú tienes que resolver antes de cuánto es lo mínimo y cuánto me voy a ganar. Desafortunadamente, pensamos que invertir es solo poner dinero, ¿sí?
Sí. No, para invertir se necesita educarse. Venga, yo siempre, a mí me gusta hablar con analogías. Yo siempre hago esta analogía, ¿sí? Te ganaste un carro, ¿listo? De eso que llena uno la boleta y ¡pum! Te lo ganaste. Y no sabes manejar. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Así aprender a manejar la licencia, el curso. Perfecto. Quiero invertir en bolsa. ¿Qué es lo primero que tengo que aprender? Aprender a invertir. Exacto. Mire, hay un montón o sea, entra Tri, ¿sí? Somos Tri, ¿ok? Que es un broker que es vigilado, regulado, ¿ok? Y hay un montón en la página web, en la página de YouTube de ellos hay un montón de tutoriales. Empieza a mirar, a ver videos, cómo funciona esa vaina y te va a empezar a surgir un montón de preguntas y entonces empieza a investigar y empieza a estudiar. Hasta que no sepas, no te metas, porque vas a perder plata. Créeme. Ok. Yo compré mi primera acción en el año 92, ¿ok? Llevo 33 años y he visto pasar mucha agua debajo del puente. Y en épocas como las actuales, donde los mercados están súper tensionados, la gente está asustada, con miedo, las acciones están bajando, siempre ha pasado lo mismo. ¿Sabes quién pierde plata? El que se metió a invertir sin saber invertir. Esos son los que pierden todo. Ay, es que la bolsa es horrible, eso es un robadero y uno siempre pierde la plata, eso se lo roban a uno. No, te metiste a, aprender, a invertir en algo que no conocías, que no sabías. Y a la bajada, todo el mundo sale despavorido. Los que están vendiendo hoy éxito, yo estoy seguro, estoy casi seguro, que los que están vendiendo éxito hoy en día, en 10 años, se van a estar dando golpes contra la pared cuando la acción valga 7 u 8 mil pesos. Ok. Y discúlpame, ¿cómo me dice que se llama para aprender? ¿Somos Tri? TRI, somos TRI, T-R-I-I. Ah, Ellos listo. tienen un canal de YouTube súper chévere. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Bueno, nos vamos. Ahora, ven, Felipe, una pregunta. Ábrele otra. Felipe, Señor. ¿tienes deudas? No, por el momento no. Pues hice una adquisición de una moto, pero pues yo la pagué de contado, ahorré para Ok, comprarme la moto. súper. Listo. Que ese es un tema importante. Si tienes deudas, paga primero tu deuda. No, pero no, ahorita no. Y también, no, desde los 15 años yo trabajando, monté una bicicletería y pues de ahí fue que ahorré para comprar mi moto. Ok, súper. Súper, Felipe. Bueno, nos Gracias. vamos con Flor Isabel. Muy buenas tardes. Agradezco el espacio que nos están brindando. Esto es una charla súper eh, buenísima pues para todos porque pues las finanzas son supremamente importantes. Mi pregunta es, ¿en qué momento uno puede hacer un abono a un crédito que uno tiene en una tarjeta de crédito antes de la fecha de corte? ¿O en qué momento es el mejor momento para abonarle para que la deuda nos vaya bajando? Quisiera saber para poder hacer la Flor, mejor adivine, inversión. adivine cuál es la respuesta. No Depende. sé. Depende. Sí, señor. Depende. No, vamos a tener una clase completa sobre ese tema de cómo pagar las deudas mucho más rápidamente. Entonces, no te la pierdas, ¿sí? No es tan fácil la respuesta, entonces todo depende. Depende de si la tienes a plazo, si no, depende de muchas cosas, ¿no? Eh, si la tarjeta de crédito la pagaste, o sea, la deuda, o sea, el consumo lo hiciste una cuota sin intereses, entonces todo depende, pero lo vamos a ver con calma, no se pierda las demás charlas. Ah, ok.
Sí, es que es que en este momento pues necesitaba así como la respuesta, porque pues voy a hacer un abono por tanto una tarjeta que tengo pues un monto bastante alto a pagar. Entonces quería saber pues Y todo lo cómo hacer. todo lo tienes a cuotas. Sí, claro, porque pues fue Ya, una tarjeta. el mejor momento es cuando termine esta conferencia. Ah, de una vez. De una vez. Es tarjeta de crédito. Sí, señor. De una vez. Lo más rápido Ah, posible. ¿Sin intereses o con intereses? Con con intereses. interés, claro, sí, Y señor. altos. Vea, cuelgue y vaya y pague. Ok, listo, sí, señor. Muy amable, muchísimas gracias por el espacio. Ok. Gracias, Flora, a ti. Vamos con Yulima Carolina. Adelante con la pregunta, Yulima. No, Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero, pues muchas gracias como por el espacio y pues por darnos como la oportunidad de aprender. Creo que de pronto mi pregunta ya obtuvo respuesta con la compañera anterior y era, eh, digamos que en ese momento, pues la mayoría de las personas estamos endeudadas y que la mayoría de las deudas fueron deudas, no sé si es la palabra, pero como bobitas. ¿Por qué? Porque fueron para un gusto, un gasto innecesario prácticamente. Deudas Y quería malas. saber, malas, sí, súper malas. Y quería saber cómo hacemos para manejar como como esa obsesión o ese impulso de que nos da de endeudarnos y digamos, yo estuve a un punto de que tenía demasiadas deudas y no tenía cómo pagarlas por lo mismo, porque me endeudaba porque era un poquito, porque otro poquito, porque otro poquito y con un montón de poquitos me llené de muchas deudas, entonces quería saber cómo, qué es bueno para eso, Bien. para manejar ese Yulima. impulso. Yulima es que es tu nombre, ¿cierto? Sí, No. señor. Sí, Yulima. Ven, ¿tienes hijos? Sí, señor, uno de 19, súper juicioso, antes me lo enseña a mí. Súper. Yulima, te voy a dar un dato que te va a reventar. Ay, ¿Listo? no. Si tú hubieras querido, cuando tu hijo nació, garantizarle una pensión de 4 millones de pesos mensuales a tu hijo, es decir, el día que nació, tú dices, vea, ¿sabe qué? Yo voy a dejar a mi hijo de una vez con pensión garantizada de 4 millones de pesos mensuales. ¿Sabes cuánto dinero hubieras tenido que invertir cuando él nació? No, ni idea, pero no me imagino qué tanto. 4 millones de pesos de pensión y hubieras tenido que invertir a una tasa del 8% sin tocar los rendimientos, que eso es lo que se conoce como interés compuesto, hubieras tenido que invertir 6 millones de pesos solamente, una sola vez, cuando él nació. No, imagínense antes. Ahora, si quisieras hacer eso mismo hoy, te tocaba invertir 100 millones de pesos. Cada vez que te vas a gastar algo que no necesitas, piensa en eso. Está Si este bien. dinero lo invierto y lo dejo invertido quieto, voy a tener una pensión mucho mejor cuando yo ya me quiera dejar de trabajar. O sea, si uno supiera ese dato, cuando nace su hijo, pues puta, yo boté plata, la que usted quiera, cuando nació mi hijo. El coche, el yo no sé qué, el otro cochecito, el mameluco, el yo no sé qué, manos huevonadas que al final ni se usan, ¿sí? O se botan a la basura rapidito. O la fiesta de bautizo, que costó un infierno de plata, porque parecía un matrimonio. Porque usted como no invita al tío, al primo, al hermano, al primo hermano, al amigo, al vecino, a yo no sé quién, el bautizo, de no sé cuántas. Si esa plata lo hubiera uno cogido y lo hubiera invertido cuando su hijo nació, y deja eso ahí invertido a que crezca con el tiempo, el pelado tiene la pensión. No nos preocupamos por la pensión. ¿Qué más quisiera uno que su hijo no tuviera que poner problemas cuando esté viejito? Muchas gracias. Yulima, venga, le hago una pregunta.
Otra. Señor. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? Mm, ¿Cuántos usa realmente? mm. El resto, Tengo el resto muchos están en el y closet recogiendo polvo. el resto están. Te gastaste un billete por algo que no necesitabas, porque nos Total. metieron en la cabeza que el dinero era para gastarlo. Pero es cierto. Bien, Muchas gracias. les voy a Gracias, aclarar Jolie. algo. No, esto no se trata de vivir miserables, ¿no? En serio. Yo hace poco estaba dictando una conferencia en el Tesoro. Y yo le decía al público, había un público grandísimo en ese día en el Tesoro, habían como 500 personas en ese auditorio, y yo les decía, mire, esto no se trata de vivir miserables, o sea, comprar es chévere, a mí me gusta, me encanta, es más, ese día estaba estrenando unos tenis Adidas, ¿sí? Pero vení, yo tengo un par de tenis, no necesito más, yo, no necesito más. Y me los pongo hasta que, o sea, me paso a vivir a ellos. Me encanta. Y cuando yo encuentro unos zapatos cómodos, vea, me vuelvo monotemático. Me paso a vivir al par de tenis. No pasa nada. Ay, tenés siempre los mismos tenis. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué me importa? Ellos no me los compraron. Pero no me pongo a comprar 10 pares de tenis porque es que ese dinero invertido en acciones del éxito dentro de 10 años van a valer 4 veces más y me van a pagar dividendos todos los meses. Y en 4 o 5 años los otros van a tener un montón de tenis de pares de tenis que nunca se pusieron y tienen que seguir trabajando para poder seguir comprando tenis. Adivinen quién me va a comprar los tenis en 10 años. Ahí tengo a los señores Calleja trabajando. Para mí. Y a Natalia. Mentiras porque Natalia trabaja en el fondo. Es cambiar Bueno, nuestra mentalidad, chicos. Es cambiar la mentalidad de consumo, ¿sí? Por inversionista y equilibrar en el camino. yo creo que ya cerramos con esta última pregunta con Yasmín Carmona y queda la invitación súper abierta, que estén muy pendientes de todos los medios, de los correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, para que podamos estar encontrándonos cada mes en este espacio e ir resolviendo todas las inquietudes y comentarios pues que tengamos. Entonces, Yasmín, adelante. Yasmín. Hola Natalia, hola Jaime, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Yasmín? Bueno, muchas gracias Jaime, pues y Natalia como por este espacio tan agradable, pues muy ameno y de tanto aprendizaje. Yo me quedé con una inquietud con la pregunta pues como sobre el tema sobre las deudas malas, sobre todo en la parte donde pues ahorita preguntaba una de las compañeras que sí, había que esperar pues como para comprar la casa. Tú le dijiste que la deuda de la casa pues es una deuda que se paga, pero pues también, Depende. digamos, bueno, Sí. listo, depende. El caso es que hay otras deudas, por ejemplo, pues obviamente que uno puede tener. ¿Cuál es digamos, voy a poner el caso específico pues de una que hice, que es la compra del carro, ¿cierto? Que en ese momento pues digamos que poder acceder a cambiar mi carro pues y tener el carro lo cambié pues básicamente porque sí necesitaba un carro que me permitiera llegar pues hasta donde necesitaba llegar porque el que tenía no me lo permitía. Y lo que hice fue pues hacer un préstamo, pero para poder acceder pues al carro que necesitaba en ese momento. Y lo que hice fue pagarlo antes de pues el tiempo, el plazo que me dieron para poder no quedarme con una deuda pues de mucho tiempo.
pues en ese orden de ideas, ¿no es una manera también de manejar las deudas o cuál sería ahí el problema? Sí, digamos que, mira, hay deudas malas y unas muy malas, ¿sí? Ya. Digamos que esta fue una deuda malita, ¿ok? Sí. Porque la pagaste mucho más rápido, ¿bien? Sí. Y como digo yo, venga, esto tampoco se trata de darnos látigo y entonces es que soy lo peor y me endeudé, ya lo hicimos, ¿me entiendes? Y hay algunas, digamos, como algunos, por eso siempre la palabra depende siempre está presente, ¿ok? Digamos, por teoría, tomar una deuda para comprar algo que se desgasta, que se acaba, que se desvaloriza y que me saca dinero, es una deuda mala, ¿sí? Pero la puedo hacer menos mala si la pago más rápido, ¿ok? Porque Sí. me voy a ahorrar un montón de intereses. Y para dejarlos ahora con la cabeza más revolcada, ¿sí? Depende de la tasa a la que cogiste la deuda. Mira, por ejemplo, Sí. hay deudas que se tomaron en el año 2020, 2021, pandemia y después de pandemia. Las tasas de interés estaban súper bajitas, muy bajitas, ¿sí? Y hay deudas, por ejemplo, hipotecarias que se tomaron en el año 2021 al 7%, al 6,5% anual. Esa deuda, y lo vamos a ver después más con calma y más a fondo, esa deuda ojalá durara 100 años, Ay, se me fue la... ¿ya? Porque la tasa es tan bajita que no importa para qué la hayas tomado, es tan bajita, que el banco está perdiendo plata contigo y tú puedes ganar plata con el banco. El año pasado, las tasas de los CDTs en el banco estaban al 13 y el que tenía una deuda al 7, ¿para qué va a pagar la deuda? Coja la plata y préstesela al banco al 13, con lo que el banco le paga los intereses del crédito y le sobra. Eso se los vamos a enseñar. ¿Listo? Así Pero digamos es. que con lo que me estás contando, lo hiciste bien. En principio, pagaste mucho más rápido el crédito del carro y ya tienes tu carro ya listo. Digamos que lo que hiciste fue como acelerar un poco la compra del carro que necesitabas para poderte trasladar a un lugar donde el carro que tenías no te entraba. ¿Cierto? Está bien. Sí, sí. Ahora, Yasmín, ¿compraste carro nuevo o usado? No, usado, yo no compro carro nuevo. Bien. Esa Usado, es una pero decisión como dice inteligente. un sobradito de rico, como Esa dicen, es mira, esa es una decisión financieramente inteligente. ¿Ok? Porque es que un carro nuevo se desvaloriza al 20% solo por sacarlo del concesionario. de Ya, acuerdo. O sea, ya es una aprendimos de la realidad. experiencia. No, ni hablemos de la mía. Vea, yo tengo una historia que yo siempre cuento que es medio chistosa. Yo era de los que cambiaba el carro cada 3 años, ¿ok? Que porque ya se les iba a acabar la garantía. Y yo tuve un carro que me encantó, una Honda CR-V, ¿ok? Muy buen carro. Y cuando cumplió los 3 años, la vendí y me compré otro nuevo. Es que yo era una bestia, todos los errores financieros los cometía. Y entonces vendí el carro con 3 años. ¿Ok? Cuando yo empecé a salir con mi esposa, con mi actual esposa, con Mónica, no la misma que la que vendía seguros, con otra. Cuando empecé a salir con Mónica, ella vivía en Ciudad del Río. ¿Listo? Entonces empezamos a salir y de pronto pues eso que uno va dejando el cepillo de dientes, va dejando cositas. Y cuando estábamos ahí en el plan de semi-internado, antes de casarnos, estábamos de semi-internado, un día iba saliendo yo de la casa de ella en la mañana muy temprano a dictar unas conferencias en Confama. Y de pronto veo el carro que había sido mío, ¿ok? Y ya ese carro tenía por ahí 10 años en ese momento. Y se estaba montando al carro el dueño del carro, un señor, un vecino. Y yo, ay, vecino, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido con el carro?
Y entonces llega y me dice, como todos los paisas que somos así, characheros y groseros y todo, y dice, no, feliz, este carro se lo compré yo a alguien, lo compré a un sobrado de rico, yo no sé quién habrá sido el huevón que me vendió este carro, estaba nuevo. Y yo, mucho gusto, el huevón, ¿no? No le había puesto problema para nada, para nada. Lo único que había tenido que hacer en esos 7 años que había tenido el carro, yo se lo vendí con 3 años, el tipo llevaba 7 años con el carro, ya tenía 10. En esos 10 años, lo único que había tenido que hacer era cambiarle aceite, llantas y frenos. Y yo le perdí un montón de plata a ese carro, porque nuevo me costó un montón y lo tuve que vender por mucho menos. Pero uno va aprendiendo cositas en la vida. Bueno, no, yo creo que Sí, ya así para es, dar gracias. cumplimiento, gracias Yasmín, a ti, para dar cumplimiento pues como al tiempo de Jaime y de todos los asistentes que teníamos programado hasta las 5:30. Damos por terminado pues este espacio. Gracias a Jaime por el tiempo, por las experiencias, por todos los conocimientos, por abrirte también de corazón en este espacio con todos nosotros, a los asistentes y obviamente a quienes participaron. Esperamos entonces seguirnos encontrando en este espacio para seguir aprendiendo muchísimo más sobre cómo alcanzar esa salud financiera en nuestras vidas. Súper. Muchas gracias. La próxima vez les traigo un regalo. No se vayan no se pierdan la No se próxima lo charla pierdan. porque no se la pierdan porque primero va a estar buenísima y segundo viene con regalo incluido. Les voy a regalar una copia digital del libro, que por ahí alguien lo mencionó. Sí, súper, maravilloso. Muchas Ahora te gracias. digo, Un feliz resto de día. Listo, chao. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.